Vamos a comenzar con la formación y creo que todos de alguna manera por nuestro ego, el yo, que no podemos eliminarlo, lo necesitamos para esta vida. Necesitamos esa parte, es esencial. Pues se diferencia del alrededor, se diferencia de todo. Busca ser algo separado. Al generarse la ruptura en esta experiencia, la ruptura con la conciencia colectiva, con la unidad, con el uno, al verte en esta experiencia, en esta vida, se forma un yo, un concepto, y ese yo da lo mismo si es ilusorio, si es falso, lo necesitamos. Si no, ¿cómo podríamos vivir esta vida tal y como la vivimos? No tendría sentido. Entonces, ocurre que ese yo va a necesitar sentirse especial. Y eso es algo muy común. Todo el mundo se siente un poco especial, único. A veces cree que ha nacido para algún propósito mágico y busca tener un nombre, un pasado, una historia, algo suyo, solo suyo, de nadie más. Entonces, en el camino interior, poco a poco nos damos cuenta de que somos todos lo mismo. Somos todos la misma voz y la experiencia tuya es la experiencia de todos. Y lo vas un poco divisando. Sin embargo, tu ego te va a intentar decir que no, que eres único. Pero la experiencia mística es eso, es conectar con el consciente colectivo, con la conciencia colectiva. Así que no es que tú tengas una experiencia mística, es que es la experiencia mística del mundo. Lo mismo que te das cuenta cuando realmente amas y sientes amor, no apego, ni enganche hacia personas concretas. Cuando sientes amor te das cuenta de que el amor no es tuyo, está ahí. Estaba ahí mucho antes de que nacieses. Y es como si el amor te utilizase para vivir y para sentir y para experimentar. Pero no es tuyo. Y cuando respiras, el aire que inhalas no es tuyo. Es. Y todo tu cuerpo no es tuyo, es materia. Entonces, poco a poco, cuando empiezas a mirar hacia adentro, vas comprobando, vas descubriendo que no existe ese yo o tú. Los Hopis, y había otros pueblos en América, no tenían la palabra yo. Tenían la expresión soy tú. Porque ellos no consideraban el yo. No tenía lógica el yo. Pero nosotros partimos de la necesidad de ese yo, de cuidarlo, protegerlo, experimentar desde él. Entonces, en el trabajo de abrazar el dolor, comprendes que el dolor no es tuyo, porque tú no tienes ni dolor, ni amor, ni conciencia, ni luz. Tú eres este momento, eres esta experiencia. No la puedes agarrar, no puedes paralizarlo, ni detener tu tiempo, ni tu realidad, ni agarrar tu vida y guardarla en una caja, para ti, para siempre. Si fuese tuyo, lo manejarías, pero no lo puedes manejar. No tienes el control ni de tu nacimiento ni de tu muerte, porque no es tuyo. Es la vida. Tuya solo es la experiencia. Solo, nada más que la experiencia. La capacidad de experimentar y de vivir. Entonces todo nuestro apego y aprensión, las ganas de agarrar algo, de poseer algo que sea nuestro, para ser alguien, ya sea una víctima o sea alguien afortunado, pues no tiene sentido.
Entonces, al comprender esto e integrarlo de alguna forma, podemos abrazar ese dolor colectivo, familiar, sin verlo como un conflicto, sino como una oportunidad de experimentar. Es muy probable que dentro de vuestra familia algunos de vosotros os sintáis que hacéis más que otros, que os han hecho más daño que otros, que los demás no os entienden. Y fijaros lo fácil que es caer en esa experiencia de individuo, apartado de los demás, más raro, único, incomprendido, diferente. Incluso los hermanos gemelos hablan de que son diferentes y no tienen nada que ver el uno con el otro, y es así cuando les conoces. Pero necesitan encontrar una razón de vida, un motivo que les diferencie de los demás. Cuanto el ego más crece, más lejos estás de esos otros, más separado te encuentras. Y dentro del camino espiritual, el ego espiritual es muy grande en esto y te hace creer que tú eres especial, único, que eres el único que carga con toda la familia, que tú eres el único que los sanas, el más agradecido, el que más ayuda. Y se menosprecia la experiencia de cada uno. Nuestro no es nuestro logro, lo que hayamos conseguido no es nuestro, es experiencia, solo experiencia. Entonces, para hacer este trabajo de abrazar el dolor, primero de tu familia, que es con el que vamos a trabajar esta primera hora, suelta la necesidad de ser especial, de ser único, la necesidad de ser el que ayuda, el bueno, el que más ha sufrido, al que nadie entiende. Deja de pensar que tu dolor es demasiado pesado y solo tú puedes cargar con él. Deja de pensar que no puedes avanzar en la vida si los demás no te ayudan. No generes esa separación, comprende. Cada uno tiene su lugar, su experiencia, su vivencia, cada persona. Y cada uno tiene ese equilibrio y necesitamos las experiencias de todos. Como la colmena de las abejas, como se comunican todas a la vez. Todas, es un conjunto, como una manada de animales. Es un grupo y no puede haber algo perdido dentro de ese grupo. No hay algo separado, aislado o raro. Es todo el mismo grupo. No puedes apartar una parte de ti. Si apartas una, todo se desmorona. No puedes apartar algo de tu familia. Incluso aquellos que fallecieron o aquellos que no llegaron a nacer son parte de ese puzzle perfecto. Cada experiencia, nombre, fecha, todo eso es parte de un equilibrio perfecto. Y tu ficha no brilla más, ni es más especial, ni es diferente, está dentro de ese engranaje, es exacta. Todo lo peculiar, raro, diferente que tú puedas aportar a tu familia es esencial para que la familia siga estando ahí. Y todo lo que crees que has vivido de más y que has hecho de más es esencial. Entonces vamos a partir de la familia en la que ya no quedan casi familiares. Han fallecido hermanos, padres, abuelos, y a lo mejor estás solo o como mucho hay otro miembro de tu familia. Entonces esas personas que ya no están, cuya experiencia ya no está, cuya alma ya abandonó el cuerpo, su historia sigue estando ahí. Para poder abrazar el dolor tienes que comprender que su historia y su experiencia sigue estando viva, más allá de la vida. Aunque ellos reencarnen y vayan a otro lugar, todo lo que vivieron está ahí. Sigue dando vueltas alrededor tuyo. Entonces ya no puedes agarrar a la persona, ni abrazarla, ni hablar con ella,
pero todo lo que vivió, pensó, hizo, sigue estando ahí a tu lado. Y todo lo que no resolviste mientras esa persona estaba ahí, ahora te va a ser más difícil resolverlo. Porque no tienes ese cuerpo o esa materia que te permita un diálogo, un abrazo, el amor, el perdón. Ahora tienes que tratarlo de una manera mucho más abstracta. Ya a lo mejor esa persona no está ahí, pero todo lo que te transmitió, te transformó, todo lo de ella que está en ti está vivo. Y no puedes arrancarlo, ni borrarlo, es parte de ti. Entonces vamos a poner todas esas personas, todas esas figuras en el altar de tu mente, de tu corazón. Todas esas personas que no están, pero siguen estando, porque fueron parte de nosotros y nos construyeron. Y no solamente los antepasados de sangre, también aquellos que nos adoptaron o adoptaron a nuestros abuelos o cuidaron de ellos. También puede estar ahí tu madrina, tu vecino, gente lejana, que puede parecer que no haya ningún vínculo consanguíneo, pero realmente hay una conexión, un camino conjunto, han formado parte de ti. Entonces, aunque no estén esas personas, siguen estando vivas. Sus experiencias, no ellos, sus experiencias siguen estando en ti. Entonces, los colocas en el altar. En el altar significa que los colocas en el punto donde tu parte divina se ilumina. La parte más importante de tu ser. Los colocas para hacer este trabajo. Y colocas a todas esas personas de tu familia que ahora mismo no están. O que nunca conociste, pero son claves para quién eres tú ahora. No es una invocación, porque no les estás invocando a ellos, sus almas, sus espíritus, sino su experiencia. La experiencia es su vida. Recuerda que tu nombre, tu ego, todo eso solo es una ilusión. Lo único que tú eres es experiencia. Todo lo demás es del universo. Hasta la misma vida, el cuerpo, todo el agua que hay en ti, toda la materia que hay en ti, los pensamientos que hay en ti no son tuyos, no los puedes poseer, ni controlar, ni cambiar. Es lo que es la vida. Pero lo que sí que eres tú es la experiencia. La ilusión del ego a llegar a un momento en que se disuelva. Pero la experiencia es real. Incluso la experiencia de los sueños. Entonces, no vamos a invocar ni a poner en el altar a nuestros antepasados o familiares que fallecieron, sus almas o sus espíritus, sino su experiencia. Su experiencia es la que cambia nuestro karma, la que nos afecta. Entonces, cuando esa abuela se sintió mal en su matrimonio, es la que te está afectando para que tú no tengas un matrimonio o tu matrimonio te vaya mal. Y cuando ese abuelo tuvo problemas con su trabajo, esa experiencia es la que te está afectando, no tu abuelo, sino la experiencia que vivió con el trabajo es la que te está afectando para tu trabajo. Y cuando tu padre se sintió impotente o pobre o frustrado con el dinero, esa es la experiencia que te afecta, no tu padre, sino la experiencia que él tuvo, la positiva y la negativa. Entonces vamos a honrar esa experiencia, igual que vamos a honrar ahora la nuestra. Y ahora ponemos también en el altar a todas esas personas vivas que también tienen experiencias influenciadas por todo lo que les rodea. Como vas a decir, no me cabe más gente en el altar. Y hay otros que diréis, bueno, mi altar se me queda muy pequeño, solo son 2 miembros en la familia. Pero coloca en el altar esas experiencias, esas energías. Dales forma si necesitas. Puedes poner la imagen de esa persona mentalmente, puedes poner algo que los simbolice, pero visualiza cómo colocas en tu ser esa experiencia de vida que tuvieran tus antepasados. Entonces,
hay cosas que esos antepasados con sus experiencias bendicen en tu vida, te ayudan, abren el camino para que te vaya bien. Entonces hay personas que esos antepasados, sus experiencias les bendicen para que tengan un feliz matrimonio, pero hay otros que no. Y las experiencias de los antepasados, al contrario, parece que frustran que tú puedas tener una relación en equilibrio en tu vida. Entonces, fíjate lo importante, hemos colocado sus experiencias en el altar para que se iluminen, para que te iluminen. Y esas experiencias son las que están transformando tu vida, las que están determinando los pasos que das. Incluso el juicio que tienes de ti mismo, si te quieres, si no te quieres, si crees que las cosas te salen bien, si crees que tienes suerte, la sensación de pobreza, de quién te enamoras, qué tipo de personas te gustan, incluso los olores y los sabores que te gustan. Los sabores, la comida que más te gusta está totalmente influenciada por tus abuelos y lo que a ellos les hubiera gustado comer. Y es todo lo que es el sabor, el color, el gusto, el placer, todo eso viene de esas experiencias que están ahí en el altar, que son de tus antepasados y de tu familia, y están ahí. Y no las pones en el altar porque las honres como si fueran divinidades, sino porque quieres que la divinidad que hay en ti, tu corazón, tu compasión, la divinidad de tu mente, tu luz, ilumine esas experiencias para que puedas aprender de ellas. Igual que te gustaría que algún día otras personas valoren, honren tus experiencias y les ayuden en su vida. Entonces, al colocar en el altar de tu corazón toda la experiencia de vida que tuvo tu madre, tu padre, tus abuelos, tus hermanos, tus tíos, al colocar ahí esa experiencia puedes sentir como un río de conciencia, luminosidad, amor, un río llega a tu vida de sabiduría, un río de experiencia. Y ese río de experiencia fresco, agradable, nutritivo, es el que te empuja. Y a veces ese río te empuja de una manera muy hermosa, porque tus antepasados vivieron cosas preciosas y te empuja con mucho cariño. Y a veces ese río de historias del pasado nos empuja de una manera descontrolada hacia el dolor. Entonces parece que eso que nos empuja y nos mueve es un enfado o un apego o un miedo que no podemos controlar. Obsérvate cuando tú te enfadas, qué palabras dices, qué gestos tienes, tu postura. Y observa y verás que esa postura, esos gestos, ese enfado, no es solo tuyo, es como algo heredado. Y lo mismo cuando comes y no puedes parar de comer, o cuando tienes muchas ganas de hacer algo y pones toda tu energía en hacer algo. Observa que ese deseo, esos miedos, esas emociones que te empujan a actuar de una manera determinada no son solo tuyas. Visualízate en ese enfado, un enfado cualquiera, y nota cómo ese enfado es muy parecido al que viste a lo mejor en tu abuelo o al que viste en un tío tuyo. Esa emoción que te arrastra. No es solo tuya. Es como si estuviera en tu familia, en un aura familiar, mucho antes de que tú te enfadaras por primera vez. Y según pasan los años se nota más. Cuando somos jóvenes solemos decir, yo no me pareceré en nada a mis padres y lo haré todo diferente. Pero según pasan los años, cada vez notas que te pareces más. Y es porque hay una aura, una experiencia en tu energía, en tu mente, que no es tuya, que es de ellos. Entonces la colocamos en ese altar interior para que se ilumine, para poderla abrazar con nuestro corazón, esa experiencia,
valorándola como experiencia. No es tuya ni es del otro, es experiencia, sin más. Esa experiencia que vivieron los antepasados es el libro de tu propia vida. Entonces, cuanto más honres a esos antepasados y más les valores, mejor va a ser tu vida. Cuanto más les apartes y les desprecies, más problema habrá en tu vida. Y honrar a los antepasados no es confundirlos con divinidades ni con dioses. Es comprender su papel creador. Esta es una clave importante. Son creadores. Es muy probable que convivas con alguien y a veces veas alguna cosa en esa persona que te molesta o que te encanta. Esa persona es creadora de esa realidad, de su emoción, de sus palabras. Es un creador. Crea su vida. Decide y define con sus decisiones y con su imaginación. Porque crear es imaginar. Entonces, esa persona es un creador como todos los seres humanos. Y todos tus antepasados, todos los que has puesto en el altar de tu corazón y de tu mente luminosa, son creadores, crearon su vida. Y aquí tenemos dos maneras de vivir. Una es empujados por el río de la creación inconsciente colectiva. Y otra es conscientes de esa creación, creando conscientemente lo que somos día a día. Creadores somos, pero tenemos que elegir cómo. Entonces ahí está ese río. ¿Qué ocurre en ti cuando te miras al espejo, cuando tienes un conflicto, cuando te das un golpe en el dedo meñique del pie que duele un montón? ¿Cómo reaccionas? A la frustración, a algo que has perdido. ¿Cómo es tu rabia, tus instintos? ¿Cómo es tu reactividad? Y esa forma de enamorarte de la vida y de apasionarte por las cosas está totalmente desdibujada por toda esa experiencia de los antepasados, sacada de ti, extrapolada de ti y llevada a ese río energético en el que no vas a poder evitar actuar, pensar y decidir cosas que nada tienen que ver contigo. Y aunque pueda parecer que con los años uno se vuelve más sabio, con los años estás más metido en ese río y más te pareces a ese río energético, ese río de experiencias que hubo antes que tú. La hipersensibilidad que tienen algunas personas cuando dicen es que me absorbo las energías del alrededor, lo que hace es que escuchen y perciban más esa experiencia que está en ese lugar. Entonces, si entran en una habitación en la que alguien ha discutido, ha habido un conflicto o un asesinato o algo muy grave, lo notan, porque esa experiencia está ahí. Sigue estando ahí esa experiencia. Los fantasmas, los que vivieron eso, ya no. Pero el recuerdo sigue estando ahí. Entonces les afecta. Y las personas que son hipersensibles, y muchos niños ahora lo son, muchos jóvenes son hipersensibles, no tienen filtro. Y un día son de una manera y al día siguiente son de otra completamente distinta. Un día parece que la lluvia de la luz, el buen humor y la alegría les acompaña y otro día parece que se han vuelto siniestros y van a invocar algún demonio raro. Y es el mismo niño, el mismo adolescente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que son hipersensibles y no tienen filtro. Entonces toda esa memoria que les rodea
la proyectan, la sienten y la proyectan y creen que es suya. Y todos nos ocurre, nos volvemos ese grupo, ese inconsciente, todos cambiamos nuestro gesto, nuestras formas. Entonces dejamos de ser un ser humano creador, creativo, completo, y nos convertimos en una ramita o una hoja que el río se la está llevando y la arrastra y no tenemos control sobre nuestras decisiones, y nos ponemos muy testarudos con ellas. Muy testarudos, diciendo sí, lo que yo hago es así, y es así, y es así, y es así. Y aunque creamos que somos muy inteligentes, no, los seres humanos nos dejamos arrastrar con la masa. Entonces ahí está la experiencia de nuestros antepasados, de nuestra familia, toda dejándose arrastrar por la masa. Las excepciones, pues sí que las hay. Ahora mismo hay una tanda de niños jóvenes que les ocurre, que están saliendo y rompiendo. En la década de los 50 hubo una tanda también muy grande de gente hipersensible que rompió todos los esquemas, cambió el cauce del río. Y si hoy estamos aquí es gracias a los de la generación del 50. Todos locos, sobrevivieron pocos. Pero su experiencia, la luz que lograron vivir cuando dijeron, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A qué viene? Yo no quiero ser esto. Entonces rompieron todos los moldes. Todo lo que se esperaba que tenían que hacer no lo hicieron. Lo cambiaron. Y fue muy difícil. Muchos cayeron en las drogas. Vivieron cosas muy difíciles. Pero esa generación, finales de la década de los 40, toda la década de los 50, cambiaron la humanidad. Porque cambiaron lo que se esperaba, toda la experiencia, el río que los empujaba, ellos lo vieron, se vieron arrastrados por él, influenciados por ese río de experiencias, y dijeron, voy a conectar con mi ser creador, con mi luz, con mi corazón. Amo lo que soy, pero voy a crear mi destino. Honro mi vida, honro a mis antepasados, pero voy a crear mi destino, en vez de dejarme arrastrar por él. Y ahora hay otra tanda similar. Unos críos, adolescentes más locos que locos. No hay ninguno normal. Y eso es maravilloso, pero es un gran desafío. Porque el paso lógico que nosotros daríamos en su lugar no lo dan. Las influencias que tienen son las mismas, pero la reacción es otra distinta. Entonces no sabemos qué hacer. Todas las emociones, las vivencias que tienen son las que deberían de generar algo y no generan eso. Entonces ese salto obliga a todos a tener un cambio de paradigma. El dolor sigue estando ahí. Esta es otra manera de trabajarlo, rompiéndolo, haciéndolo visible y mucho más doloroso. Uno de los ejemplos es la esclavitud de las relaciones de pareja y de la familia. La esclavitud de la familia, que es ese dolor que acabo de decir que pongamos en el altar de nuestro corazón. El padre, la madre, los hijos, los abuelos y lo que eso ha generado. Una estructura familiar que creemos que es patriarca. No es del todo patriarca. En todas las casas siempre ha mandado la madre. Pero sí tiene unos matices donde hay un orden. Y ese orden no ha funcionado en los últimos años. No está en equilibrio, por lo que sea. Entonces lo esperado
lo que sería lo esperado, la nueva generación no lo vive. Y muchos deciden tener parejas distintas, o ninguna pareja, o tener varias parejas, o tienen conflictos con su identidad, que no son conflictos con su identidad, es que ellos no quieren ser padre, madre, hijo, hija, quieren romper eso, les influencia, lo notan, lo sienten, pero no dan el paso que creemos que sería el correcto, el que nosotros daríamos. Y eso cambiará el mundo. El día de mañana las estructuras familiares no tendrán nada que ver. Ya hoy en día no tienen nada que ver. Y no es el padre, la madre, el hijo y la hija. Utilizo mucho este juego del padre, la madre, el hijo, la hija, porque son símbolos antiguos del I Ching. Y son símbolos que los podemos entender como arquetipos. Pero ya en lo visible no existe. Y hay madre, madre, hija, hija, o padre, madre, madre, o hay madre, 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 padre, o madre solo, o padre solo. Y se han roto esas estructuras, se han roto. Incluso hay muchísima gente, más que nunca en la historia, que no tiene hijos. Entonces, estructuras que antes eran lógicas, como vivir con alguien, encontrar pareja, buscar tener hijos, se van rompiendo. Y se rompen porque hay un dolor ahí dentro y no sabemos cómo sanar ese dolor, no sabemos cómo darle la vuelta. Está estallando. Así que ese cambio nos está diciendo que hay un dolor. Y como yo pues hablo, nos guste o no, somos un poco ya mayores, somos de la vieja escuela, entonces en esa vieja escuela todavía hay ese deseo de la pareja, la relación, que se lleven bien. Nuestros hijos no tendrán nada de eso, ¿eh? Si no funciona, pues ya está, adiós a la pareja y tendré otra. No van a vivir en frustración 40 años. Pero nosotros sí, nosotros somos personas que queremos vivir esa relación y que dure mucho tiempo y buscamos ese equilibrio. Nos resulta lógico porque la experiencia que nos ha bañado nos lleva a dar ese paso. Para nosotros una vida feliz es una vida en la que hay una familia. Todavía tenemos esa imagen. Y esto es algo muy interesante al darle la vuelta. Ahí hay un dolor. Porque si somos conscientes, nuestros padres no fueron tan felices en esa relación, ni nuestros abuelos. Algunos tienen la suerte que sí. Algunos se han encontrado con un matrimonio de enamorados al lado suyo. Pero lo normal es que no fueran felices. Estaban atados en un compromiso que les dolía y les afligía. Y esa experiencia la hemos heredado. Hemos heredado todo ese dolor. Y es un dolor que no somos conscientes de él, no podemos hacernos cargo de él, ni sabemos cómo hacernos cargo de él. Toda una generación, 2 generaciones, 3, no sabemos cómo hacernos cargo de esto. Y ha generado una nueva generación de gente que mande a paseo la estructura familiar antigua y diga, a mí ya no me engañan. El matrimonio es un contrato con lo que sea, para tener bien los papeles, pero a mí no me engañan. Entonces, ahí hay un dolor, es obvio que hay un dolor. Una experiencia dolorosa que nos lleva a no poder convivir en armonía, en equilibrio y en amor. Y convivir en la deuda, obligación, en el miedo, en la angustia, en las faltas de respeto. Y no es un dolor solo nuestro, es colectivo. Es el primero que sobresale en esa familia que hemos puesto en el altar de nuestro corazón. Hay mucho equilibrio en algunas relaciones cuando una persona tiene muy claro lo que quiere hacer en la vida y lo hace. Y la otra
no paraliza ni influye, solo está ahí. Entonces, si tenemos la suerte de que en nuestros antepasados haya habido una especie de superhéroe, alguien que ha cambiado el mundo de alguna manera, o ha hecho lo que ha querido, o ha viajado, ha tenido un trabajo, ha realizado actos extraordinarios, y su pareja, su matrimonio y su familia les han ayudado, no les han bloqueado esa forma de vida, entonces es probable que eso se haya transformado. Pero en la mayoría de los casos nos encontramos con que nuestros antepasados, más allá de ser madre, padre, poco más hay. No han hecho mucho más. Como mucho llevar un huerto, tener un ganado, pero poco más, trabajar en algo. Pero no ha habido creaciones auténticas en sus vidas. Entonces es como si ese matrimonio y esa familia, en vez de haber funcionado para empujarles e impulsarles a crear sus vidas, a ser lo que quisieran ser, esa familia ha sido una limitación, una cadena que no les ha permitido crecer. Y aquí está este primer dolor familiar. Entonces, si es el caso que en tu experiencia familiar, en tus relaciones del pasado o presentes, o en lo que tú has visto en tus padres, uno u otro limita la vida, no le ayuda a crecer ni a ser, le limita como ser humano en sus planes, en su creatividad. Entonces aquí es este primer abrazo. Sitúa esa experiencia en ese altar de luz de tu mente y ama a todas las personas de tu familia que han vivido eso, aquellas que no han podido crecer, ni viajar, ni trabajar en lo que querían, ni tener la vida que querían, porque la familia, las relaciones eran un bloqueo, una limitación. Y también abraza, ama, pone en ese altar a las personas que han limitado, que no las han permitido crecer, que no las han dejado vivir su vida, las han ahogado y las han asfixiado. Deja que la luz de tu mente y el amor de tu corazón sane ese dolor de tus antepasados. Y el siguiente dolor que hay ahí en esas relaciones y en esa familia es compartir la miseria, compartir los conflictos, porque al fin y al cabo con la familia lo que más compartimos es el conflicto, el dolor. Entonces al final esas personas eran aquellas que estaban juntas cuando todo iba mal, cuando uno estaba enfermo, cuando algo iba mal, pero no estaban ahí en la alegría ni en la felicidad. Y todavía eso nos lo encontramos, lo notamos más los padres cuando los hijos se van de casa o hacen su vida y solo nos llaman cuando tienen problemas. Pero para hablar de cosas bonitas o para disfrutar de la vida se van con sus amigos, con nosotros no. Entonces ahí está ese dolor familiar en el que la familia se unía por la pobreza, por el dolor, por la miseria. No se unían por la inteligencia ni por el corazón, sino que eran las calamidades lo que les obligaba a seguir ahí. Si vamos más atrás, seguro que nos encontramos esa persona que se casa solo porque así puede comer, o que mantiene un matrimonio solo por comer. Pero si esa experiencia está en tu vida, o la has visto, ahí detrás te vas a encontrar ese dolor. Y es el dolor de esas personas que se unen solo porque si no estuvieran con esa otra lo pasarían fatal en la vida, tendrían hambre. Entonces ponen el altar a ti, claro, a las personas que te hayan hecho sentir así, y a tus padres, abuelos, esos matrimonios que se unen porque si no están juntos no pueden resolver los conflictos. Y esta herida es muchísimo más grande que la anterior, porque es muy probable que luego te encuentres con que
Hay gente que se casa o se junta con gente para convivir solo por compartir gastos. Entonces sus relaciones no se basan en el amor, ni en el crecimiento, ni en la creatividad, ni en la alegría, sino que se basan en que juntos gastan menos. Juntos tienen menos problemas. Y abrazamos ese dolor, tomamos conciencia de él, amamos a esas personas que han vivido esa experiencia y nosotros mismos si la vivimos. Y ese dolor ha estado ahí, ha formado parte de nosotros, lo conocemos de una forma u otra. La sensación de, y si estoy mal no va a haber nadie que me cuide. O estoy aquí para lo que necesites, que detrás de esa frase significa, cuenta conmigo cuando te vayan las cosas mal. Que no es mucho mejor decir estoy aquí cuando quieras pasártelo bien. Pero está en nosotros ese dolor. Y ahora pasamos a otro dolor también familiar, de esa estructura familiar que las nuevas generaciones lo están rompiendo, lo van a quebrar todo esto. Que es el dolor en el que un hijo no llega a nacer o nace y muere al poco tiempo. El dolor de la pérdida de un hijo, el dolor de no poder crear. Este es un dolor de gran frustración. Y es un dolor muy común. Está de alguna manera en todas las familias. Algunas lo tienen más asumido y lo viven de una forma más natural. Pero en otras familias este es un dolor muy pesado. Es lo más natural del mundo, que haya alguna pérdida, algún aborto. Es algo natural. Sin embargo, a veces este dolor marca todo, cambia las familias y cambia la persona. Y ya no es como algo que te paraliza y ya no te permite abrir el corazón de la misma forma. Entonces aquí hay un dolor en el miedo a crear. Cuando eso se ha vivido en una familia, los hijos tienen miedo a tener hijos, no quieren tener hijos, dicen que prefieren vivir su vida a su manera. Pero no es que no quieran tener hijos, es que hay un miedo a la pérdida muy grande, un miedo a que tu creación sea que no la puedas manejar. Es un dolor muy grande. Puede ser de hermanos pequeños, de hermanos que se han perdido. Pero es un dolor que queda en la familia, una experiencia de gran dolor que hace que luego los familiares, al vivir esa experiencia, claro, porque tú a lo mejor no has perdido un hijo, lo perdió tu abuela. Pero la experiencia que queda en ti es el miedo a la pérdida. Entonces, si ya tienes esa experiencia, porque tú eres tu abuela, tú eres sus experiencias. Si ya tienes esa experiencia, pues prefieres no tener hijos, no vaya a ser que los pierdas. No quieres revivir eso. Entonces, venimos de un tiempo en el que ha habido guerras, hambrunas. Todos somos descendientes de abuelos, algunos bisabuelos, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil. Y entonces hubo muchas pérdidas. Y antes de la gripe el principio del siglo, del siglo pasado, y en el 1919 realmente murió muchísima gente en España. Entonces mucha gente perdió sus hijos. Y esto cambió. En las familias se generó ese dolor, ese miedo. Entonces esa experiencia todos la tenemos de una forma u otra. Y algunos la han sanado. Algunos, sus antepasados, lo han conseguido celebrar, bendecir, agradecer, superar, y han dado un paso adelante hacia el deseo de seguir viviendo, compartiendo y experimentando.
Pero en otras familias sigue esa semilla ahí. Y al seguir esa semilla de dolor, pues aparecen generaciones que cada vez quieren tener menos hijos. No quieren tener hijos, tienen miedo a que algo vaya mal y los sobreprotegen y no tratan a los niños como niños, los tratan como objetos de cristal, delicadísimos. Y es como si fuesen muñequitos, que los cambias de ropa, los pones aquí, allá, la hora de tal, la hora de cual, parecen tamagotchis. Porque hay que tener mucho cuidado con ellos, no vaya a ser que les pase algo, que sufran. No se les puede permitir que sufran. Y así, según la educación de todo el mundo va evolucionando para que los niños y jóvenes cada vez sean más inteligentes y estén más preparados, en España, debido a las experiencias de dolor traumáticas que hemos vivido en la infancia, que han vivido nuestros abuelos, a los niños los sobreprotegemos para que no vivan emociones conflictivas. Toda la educación consiste en que el niño no tenga ningún trauma. Aquí no es importante que aprendan inglés, ni alemán, ni matemáticas. ¿Para qué van a aprender matemáticas? Eso no. Pero es importante que estén felices, que no haya traumas. Y es algo muy curioso, porque cuando ves otros países donde no ha habido guerras civiles, donde no ha habido tantas pérdidas ni tanta hambruna, a los niños se les cría fuertes, no importa el conflicto. Sigue siendo como antes, cuando alguien se subía al árbol le decía, muy bien, a ver si puedes ir más arriba. Pero ahora el dolor, esa experiencia de los abuelos, llega a la nueva generación. Fijaros que siempre estoy hablando de la experiencia del abuelo, se salta una generación y sale a la luz. El miedo de los abuelos, del hambre, de tener que trabajar desde niños, de ser la segunda generación, que sus hermanos mayores hayan muerto, ser testigos como niños de una guerra, nacer en la posguerra, todo eso salta a los nuevos padres que tratan a los niños como si fueran de papel, de cristal. Entonces, ahí hay un dolor, que es el dolor a que el niño sufra, fallezca, le ocurra algo, que tenemos que abrazar y amar a esas personas que vivieron esa experiencia. Y los niños que empezaron a trabajar con 7, 8 años, que no les quedaba más remedio. Y que no solamente eran las tareas de la casa, que era cuidar de 7 hermanos, llevar el huerto, coger la leña, cargar el agua de la fuente, cuidar el ganado, trabajos duros y pesados. Entonces, el miedo a no tener infancia, a no jugar, a no disfrutar de la vida, a toda la dureza de esa infancia, ese dolor que aunque nosotros no lo hayamos vivido, está en nosotros y continúa a las siguientes generaciones en forma del miedo a tener hijos y que sufran. Y vamos a honrarlo, vamos a amar eso y a darle luz. Y hay otro miedo muy grande que también es fruto de la misma situación, que es el miedo a la separación. Este miedo a la separación ha sido muchísimo más grande. Y en España precisamente estamos en la cultura donde más fuerte lo podemos ver. España, Italia, Grecia. La separación por los que se tuvieron que ir a otros países, por los que murieron, por los que abandonaron los matrimonios. Pero la separación es uno de los peores miedos que hay. En donde más lo vemos sería en el País Vasco, que se llevaron barcos enteros de niños en la guerra civil. Se los llevaron a Alemania, a Suiza, se los llevaron y nunca más volvieron. También niños en Madrid. Y la separación de sus padres, de su entorno, de su cultura, y la separación de los padres de perder a sus hijos, a sus familias. En Galicia está muy, muy fuerte este dolor
porque mucha gente en la posguerra se fue a Buenos Aires, también a Alemania, se fueron a trabajar al extranjero y dejaron a sus hijos en las casas. Entonces vivieron separaciones muy duras y los padres vivían años en otros países sin ver a sus hijos, y esto era un dolor muy grande. Entonces ese dolor de la separación llega a la siguiente generación sin ganas de tener ninguna relación de ningún tipo. Mejor vivir separados y así no voy a revivir esa separación, porque ese dolor está ahí, está en nosotros, aunque nosotros no lo hayamos vivido, lo sentimos como propio, está en nuestra aura, en nuestra energía, en nuestra memoria. Entonces ese dolor que ahora ocurre mucho en Latinoamérica, y lo podemos entender, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, en África, en todo África ocurre también. Entonces este dolor que aquí conocemos y las repercusiones que genera, vamos a ponerlo en el altar. La separación de papá, mamá, se va al trabajo y a lo mejor no vuelve hasta dentro de 20 años. Y lo que antes se vivía como natural, pero ahora sigue estando ese dolor muchísimo mayor. Y no tiene sentido, porque los críos viven rodeados de cariño y con sus padres y con su familia, pero sienten el miedo de esa separación. Y lo sienten y son más apegados. Les cuesta más separarse de su familia, porque esa experiencia de separación está muy fuerte. Entonces pon en el altar de tu corazón a esas personas que han vivido esa experiencia, las que tuvieron que irse, las que quisieron irse, que también los hay que quieren, y los que vivieron la ruptura y el quiebre. Y observa, siente cómo eso también estás poniendo tu propio dolor de separación, tu miedo a la separación en ese altar, cómo eso se disuelve. ¿Quiénes tienen más fuerte este miedo? Pues esos que de niños se han perdido en una feria, entre las barracas, en el centro comercial, se han perdido 1 o 2 horas o una tarde entera y creían que ya nadie les iba a encontrar y que se iban a morir. Esa sensación de... Me solté un momento del carrito de mi papá y ya no volveré a verlo nunca más. Esa angustia. Pues ahí está lo que vivieron esos niños y lo que vivieron esas familias, que sigue estando en ti, sigues viviéndolo. Entonces ponlo en el altar de tu corazón y suelta. Y fijaros, la cantidad de experiencias de dolor colectivo que nos afectan. Y ahora vamos a ir con esa experiencia del maltrato. El convivir con el maltrato de distintas formas, normalizarlo. Sobre todo cuando en una familia eso ha estado un día y otro, que se queda como si fuese lo normal. Y es un dolor que más años, generaciones después, sigue marcando. Y hay muchos maltratos de los que nunca se habla. Pensar que el maltrato, igual que el abuso, es algo que la persona que lo hace y lo vive siente que es vergonzoso. Así que es muy raro que lo haga públicamente. Es algo muy raro. Entonces, ya cuando la persona lo hace públicamente es que tiene un problema muy grave y está pidiendo a gritos que le ayuden, pero lo normal es que se haga a escondidas. Entonces, la mayor parte de los maltratos, pero maltratos muy, muy fuertes, se hacen en el centro de una familia sin que nadie de esa familia lo sepa. Entonces, la persona que ha sufrido ese maltrato,
ha vivido todo tipo de vejaciones y golpes y insultos delante de todos a su alrededor sin que nadie lo sepa, como si te pellizcasen debajo de la mesa y no puedes gritar y nadie lo sabe. Entonces el dolor del maltrato puede estar incluso en esa familia que parece que nunca hubo nada de eso. No lo sabes. ¿Cómo sabes si ese maltrato ha estado en la familia? Por el tipo de relación que tienes con tus semejantes, si son relaciones con muchas discusiones, con mucha pasión, si te atrae el fuego, la aventura, si tienes ganas de una agitación fuerte, si eres adicto a la adrenalina y a la intensidad. Detrás de buscar ese tipo de sensaciones en una relación de pareja hay maltratos. Si buscas el fuego y la chispa, entonces detrás de eso hay maltratos en la familia. No tienes por qué mirar esas experiencias porque pudieron estar escondidas y nadie lo sabe. Nadie sabe qué pasó. Nadie lo vio en su momento, ¿cómo te lo van a contar? Pero tú sabes que te atrae algo, una pasión desbordante y que tienes ganas de discutir a gritos o que tiendes a ese tipo de relaciones. Y ahí detrás hubo maltratos. Entonces vamos a poner en el altar esas personas que sufrieron el maltrato. No el maltrato como nos lo imaginamos de las películas, sino este que es más el que se daba en las familias. La persona que la pellizcan debajo de la mesa, la que nadie se entera que está sufriendo. Y sufre un día y otro y nadie lo sabe y pone buena cara y sonríe, no le cuenta a nadie lo que está pasando. Y entonces deja que ese dolor esté ahí en el altar para que se ilumine con tu corazón y para que se sane. Y ahí tenemos un tipo de dolor que vamos a liberar, muy pesado. El miedo a vivir ese dolor, pero también la atracción hacia ese tipo de intensidad. Y ya hemos puesto muchos dolores en el altar del corazón. Vamos a reposarlos un poquito. Vamos a reposar. Si es bueno compartir el abuso de una familia y no guardar el secreto, pues depende. A veces no. Paracelso contaba que no hay que contar nada de ti. Y hay formas de hablar sin que estés sacando algo a la luz. No es tan bueno porque un abuso, un maltrato dentro de una familia afecta a varias personas. Y a veces una persona tiene necesidad de contarlo, pero las otras no, todavía no están en ese lugar. Y hay que respetar dónde está cada uno, qué vive cada uno, cuál es su realidad. Y no siempre necesitamos contar cosas que puedan afectar a otros, porque a lo mejor la otra persona no está preparada para esa vivencia. Y es difícil. Da lo mismo si el abuso es de fuera de la familia. La persona que ha sufrido el abuso y que se ve como víctima, cuando se fortalece y recupera su poder, desea sacar eso a la luz. Pero a lo mejor hay otras personas que han sido testigos y no han hecho nada, o que no han sabido verlo, o que han actuado mal. Entonces esas personas, en el momento que eso salga a la luz, van a tener la obligación de trabajar su propio trauma. Y eso no creo que esté que sea del todo correcto. Implicar a otros, si tú has decidido trabajar algo y arreglar algo, arréglalo. Pero si otro no quiere trabajarlo, es cosa suya.
Hay traumas que no nos pueden hacer demasiado daño. Entonces aquí habría que analizar de qué sirve sacarlo. Al que lo ha sufrido puede servirle para desahogarse, pero a los demás, ¿de qué les va a servir? ¿Para qué les va a servir? ¿Qué les va a contribuir en su familia? Y ser muy honestos en esto, en su vida. Es importante cómo les va a cambiar esta experiencia con ellos mismos, con quien ha sufrido eso. Y tener eso en cuenta es muy difícil, porque ser víctima también es una forma de ser egoísta y orgulloso. Y sales del victimismo con más orgullo, como una coraza. Un orgullo de ser mejor persona, de ser bondadoso, de haber perdonado, de haber sanado. Entonces, sacar eso a la luz, aunque pueda parecer lo correcto, hay momentos donde puede ser muy, muy peligroso. Puede ser algo que afecte a la familia. Depende, habrá que mirarlo. ¿Qué me queréis preguntar de todo esto que hemos hablado? Voy parando la grabación y pongo una nueva.